Bienvenida o bienvenido. Hoy nos sumergimos en la figura de un papa del siglo VII, San Diodato I. Tenemos delante un análisis que lo describe de una forma muy potente. El papa del amor encarnado. Pone el foco en la caridad, ¿no? Como el rostro visible de la fe. Exacto. Una figura quizás no tan conocida como otras, pero fascinante. Sí, el material lo sitúa como el papa número 68, su pontificado. 615 a 618. Muy corto. Poquísimo tiempo, la verdad. Y en un momento, bueno, crítico. Hay que imaginarse esa Roma de principios del 7. Otra vez la peste. El hambre, la amenaza lombarda y constante. Y las arcas papales vacías, que eso es importante. Su predecesor, Bonifacio IV, había hecho un esfuerzo enorme en ayuda y reconstrucción. Total que eligen a Deodato. Romano, sacerdote, con experiencia, venía de ser monje, de la escuela gregoriana, que eso tiene su miga. Sí, esa escuela enfatizaba mucho la organización pastoral, el cuidado directo. Y su nombre, Adeodato o Deus Dedit, que significa dado por Dios. Casi una profecía, ¿no? Podría ser, sí. Nuestra tarea hoy, desgranar cómo en solo 3 años dejó esa huella de compasión, de servicio directo. Vamos a ello. Es que el contexto es fundamental, como decías. Hay una frase en el análisis que me parece muy gráfica. Cuando la ciudad temblaba por el miedo, Dios le dio un pastor con el corazón de un padre. Qué bonito. Marca un cambio, ¿eh? Si Bonifacio IV se había centrado, digamos, en consagrar al mundo a Dios, Adeodato I se vuelca en servirlo, con las manos. Más terrenal. Mucho más. Una etapa de cercanía, el papa que baja, que se convierte en un padre entre los pobres, entre los que sufren. Y una de sus primeras acciones, según leemos, fue mirar hacia adentro, al clero de Roma. El análisis dice que había, abusos, irregularidades. ¿Qué hizo exactamente? ¿Por qué empezar por ahí con la que estaba cayendo fuera? Pues es interesante la estrategia, sí. A ver, lo que hizo fue muy concreto. Restaurar su dignidad asegurándoles una asignación económica justa y estable, con los bienes de la Iglesia, claro. Ajá. La idea de fondo, según se interpreta, era, dejar claro que el sacerdocio no es ni poder ni miseria. Es un servicio. Y tiene que sostenerse con justicia. Entiendo. Buscaba devolverles la conciencia de su misión y a la vez a la Iglesia pues la pureza de su testimonio. Hay una cita reveladora en el análisis. La pobreza del ministro no debe nacer del abandono, sino del amor que libremente se entrega. Potente. Y además, fíjate, ordenó a muchos sacerdotes nuevos. Más de 60, dice la fuente. 60. Sí, una inyección de ánimo, de esperanza, de asegurar que el trabajo pastoral continuaba. Quizás pensó, para cuidar bien fuera necesito un equipo dentro que esté motivado, que esté bien. Claro, tiene lógica. Primero ordenar la casa, como se suele decir. Una base sólida para luego actuar. Exacto. Pero entonces, la peste. Otra vez. Y aquí es donde la figura de Adeodato se vuelve, casi legendaria por lo que cuenta el análisis. Muy humana. Sí, es el momento cumbre, podríamos decir. Es que el texto es impactante. Dice que no se quedó en palacio, ni mucho menos. Salió a las calles. Él con los diáconos, atendiendo enfermos, repartiendo ayuda. Él mismo. Personalmente, sí. Y menciona lo de besar las llagas de los apestados. Uf, eso hoy nos cuesta hasta imaginarlo, ¿eh? Es que ahí está lo fascinante, creo yo. Y es lo que subraya el análisis. Esa acción directa, ese riesgo, se convierte en teología viva. En fe hecha carne, literalmente. Claro. Su presencia allí, entre los que se morían, fue su mejor sermón, mucho más elocuente que cualquier palabra. Estaba encarnando el Evangelio. Ajá. Como dice el texto, no basta con hablar del amor de Dios, hay que hacerlo carne en las heridas del hombre. ¡Qué frase! Y con eso estaba cambiando la imagen del papado. Ya no solo el vicario de Cristo en abstracto, sino el rostro de Cristo sufriendo con los suyos. ¡Wow! Dicen las crónicas que recoge el análisis que la gente, al verlo, lloraba más de consuelo, de sentirse acompañados, que del propio dolor. ¡Qué increíble! Y esa idea, la de hacer carne el amor de Dios, parece que no fue solo durante la peste. Impregnó todo su pontificado, ¿verdad? Eso parece indicar el material, sí. Comprendió, o así se interpreta, que la autoridad real de la Iglesia no viene del esplendor, sino de la cercanía humana, de la compasión tangible. Vale. Cada gesto, repartir víveres, preocuparse por los monjes, restaurar alguna iglesia dañada, todo era como una catequesis viva. Entiendo. Y hay un detalle curioso,
que el análisis resalta por su simbolismo. Se le atribuye ser el primer papa en usar sistemáticamente el sello de plomo, la bulla. La bulla papal, pero eso suena a documento importante, a autoridad formal. ¿Cómo casa con la humildad? Buena pregunta. La interpretación que da el análisis es sugerente. Lo ve no tanto como un símbolo de poder, sino de autenticidad, de verdad. A ver. La idea es que la palabra del Papa debía tener el peso de la verdad, sellada con algo humilde como el plomo, no el peso del poder. Usa una metáfora al texto. El sello de plomo protegía el papel, la humildad del Papa protegía la Iglesia. Curioso. Es un detalle pequeño, pero que refuerza esa imagen de servicio, de autenticidad, frente a la pompa. Exacto. Leído en el contexto de todo lo demás, cobra sentido. Y si vamos a la raíz, a la espiritualidad que le movía, ¿de dónde salía esta visión tan práctica, tan encarnada? Pues, como decíamos, la escuela gregoriana es clave. Viene de esa tradición de San Gregorio Magno. Para ellos, la fe no era teoría abstracta. Era acción. Era encarnación constante del amor de Dios en lo cotidiano, en las necesidades reales. Su ejemplo, de alguna manera, anticipa lo que siglos después inspirará a gente como Francisco de Asís, Claro, esa conexión es interesante. que se sentía como un hospital del alma y del cuerpo. Entonces, intentando sacar una lección más amplia, ¿cuál sería la enseñanza principal de Adeodato? 1. Teológica o de liderazgo, digamos. Yo creo que la enseñanza fundamental que recalca el análisis es que la caridad no es solo un acto bueno, es una revelación de cómo es Dios. Explica eso un poco más. Cada vez que Adeodato ayudaba, consolaba, estaba proclamando con hechos Dios es amor, como dice San Juan. Su pontificado entero fue como una homilía viviente sobre la encarnación. Una homilía vivida, me gusta. Cristo sigue caminando por la tierra, sí, pero no tanto en los templos de mármol, sino en los corazones que aman y sirven. Por eso el texto acaba esa parte diciendo algo muy fuerte. El papa que más gobernó fue aquel que más amó. ¡Wow! El verdadero gobierno es el amor activo. Esa es la idea que transmite el análisis, sí. Fíjate, un pontificado brevísimo, 3 años. Pero qué eco tan profundo. San Adeodato I murió en noviembre del 618, y es muy probable que por la misma peste que combatía. Sí, eso parece lo más probable. El análisis dice que dejó un legado, quizás invisible en lo material, pero imperecedero. La certeza de que el poder espiritual se mide por la capacidad de consolar, de sanar, de estar cerca. Y es muy significativo quienes le recordaron con más cariño. Los pobres, los enfermos. Lo vieron como un padre, no como un príncipe distante. Claro. Hay una frase final en el texto muy gráfica. Cuando Roma perdió a un médico, ganó a un santo. Qué potente. Nos recuerda que la grandeza no está en los muros, ni en las estructuras, sino en los corazones que encarnan los valores. Exacto, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Su historia, la verdad, da que pensar. Nos recuerda esa idea de que la única autoridad que de verdad perdura es la del amor que se entrega, el servicio. Desde luego. Y quizás, para terminar, una reflexión que nos deja este análisis. En nuestros tiempos con tantas crisis, ¿no? Personales, sociales, ¿qué pasaría si aplicáramos la métrica de Adeodato? Buena pregunta. Si midiéramos el liderazgo, en cualquier ámbito, no tanto por el poder o la visibilidad, sino por esa capacidad real de consolar, de sanar, de hacer carne la compasión donde hay heridas. ¿Cómo se vería esa autoridad del amor hoy? Es una pregunta importante, sí, para darle una vuelta. Sin duda, una cuestión en la que seguir profundizando.